El padre Eliezer Salesman cuenta en su biografía de San Francisco de Sales una curiosa anécdota ocurrida en la ciudad de Padua y que nos muestra el valor que puede tener un acto heroico y cómo Dios se sirve de ello para nuestra salvación. Aquí el hecho narrado textualmente como se encuentra en el libro bajo el título Un hecho curioso que nunca se le iba a olvidar. En esa época, la vida nocturna de la ciudad de Padua era muy peligrosa. Miles de estudiantes, lejos de sus familias y muchas veces sin quien los guiara y corrigiera, corrían el riesgo de volverse patanes y atrevidos. Muchos jóvenes son buenos cuando viven con su familia, pero luego absorbidos por el modo de pensar del grupo revoltoso y agresivo de la universidad, pierden su modo de ser apacible y llegan a ser violentos como fieras salvajes. Y eso les había sucedido a varios universitarios de Padua, y a uno de ellos le aconteció un caso desastroso. Cuando un universitario agresivo recorría una calle de la ciudad por la noche, y en aquellas tinieblas sentía que alguien pasaba por allí, le gritaba «¿Quién vive?». Y si el otro no le respondía con palabras humildes, lo atacaba sin más ni más. Pues bien, una noche uno de aquellos atarbanes andaba por una calle solitaria, y al oír pasos gritó el agresivo «¿Quién vive?». Y el otro viajero respondió sin más «¿Qué le importa?». El universitario atacó inmediatamente al transeúnte y lo mató en el acto. Luego, horrorizado de su crimen, corrió a una casa cercana donde vivía la mamá de un amigo suyo a pedir que le concediera refugio. La señora estaba sola, esperando a su hijo. El homicida, lleno de terror, le contó lo del asesinato que acababa de cometer y le pidió que por misericordia le permitiera esconderse y no le contara a nadie que era él quien había cometido aquel crimen. La señora, muy conmovida, le prometió guardar el secreto, pensando que también a algún hijo de ella le podía suceder alguna vez una desgracia tan grande. Enseguida llaman a la puerta. Creyendo que podía ser la policía, la señora manda al homicida que se esconda en la habitación de su hijo. Abre enseguida la puerta y le presentan el cadáver de su propio hijo, que era el que acababa de ser asesinado por aquel joven sin saber a quién estaba atacando. Allí a sus pies tenía a su hijo asesinado. Allá en la habitación del difunto estaba el asesino temblando de pavor. La generosa mamá cumplió su promesa y no contó a nadie quién había matado a su hijo querido. Cuando San Francisco escribe a su propia madre narrándole este hecho heroico de una madre que sabe perdonar, le añade: y pocos días después, esa mujer santa tuvo un sueño, y en él oyó que su hijo difunto le daba las gracias y le decía: «Mamá, yo iba a morir en pecado mortal e iba a condenarme, pero el buen Dios, al conocer que tú ibas a hacer ese acto heroico, me concedió por amor a ti el que yo lograra hacer un acto de contrición antes de morir, y he logrado salvar mi alma. Gracias y felicitación». Hasta aquí la narración. La misma debe llevarnos a reflexionar que Dios nos encuentra en el tiempo y que toda oración o todo sacrificio que hagamos por algún hermano nuestro le servirá de hecho para su salvación, incluso si lo hacemos después. Dios puede prever que en el futuro ofreceremos libremente oraciones y sacrificios por alguna persona y aplicar esa gracia ahora mismo sobre quienes pediremos. Arroja luz también sobre el problema del mal. En lo narrado por San Francisco de Sales se nos corre un poco el velo de la eternidad y se nos muestra que todo dolor y todo sufrimiento, toda pérdida a la que nos enfrentemos en esta vida, siempre tienen y tendrán un sentido en Dios, ya que, como nos dice San Pablo, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman.